se los hago al modelo por escrito y bueno, les envío para que lo tengan. ¿Cuál es el modelo como para determinar lo que hicimos? Pero yo creo que en general se ha entendido porque la metodología es la misma, lo que puede cambiar es un suelo, puede variar la forma en que esté, si está en porcentaje o en 1000 equivalentes. Pero después fíjense en que no es complicado, pero es importante porque todo lo que sea, como yo le decía, manejo de masas, de kilos que ustedes quieran saber de un suelo, van a tener que siempre ir a lo mismo. Acuérdense, peso de la capa arable y después ya hacen todos los cálculos. Siempre van a empezar por ahí. Peso de la capa arable, cuando le quieran parte por millón, cuando les pidan kilos de algo, porcentaje, peso de la capa arable. Y después ya se van al otro, el equivalente, lo que tengan que sacar. ¿Sí? Y bueno, lo de la consulta del otro, o me la mandan háganle una captura de pantalla, o no sé, fíjense en cuál es y me la muestran. Y la ven. No sé, y las otras chicas, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Qué se les complicó? ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que les complicó? O sea, sería, aprovechemos ahora, la verdad que nosotros quisiéramos que sean muchos los que regularicen, que les vaya bien. Por eso digo, ¿qué duda tienen? O sea, como que en este momento es como cuando uno es el cómplice del alumno. Después ya cuando llega el día del parcial ya no nos desconocemos, ya ahí tenemos que evaluarlo. Pero hasta entonces, como ustedes pueden preguntarme cualquier cosa, yo estoy para eso. Como cuando van al gimnasio, hasta ahora somos los entrenadores. Pero después ya está, ya llegó la evaluación, ahora ya llegó el momento de evaluar. Pero ahora pregúntenme, no sé qué es lo complicado. Yo les pregunto porque este tema de físico-química es algo que por ahí a los alumnos les complica, se les complica hacerlo. Por ahí me parece que el tema de química es lo que se olvidan un poco, les cuesta. Y saben que el miércoles el coloquio va a ser de lo mismo que se vio hasta el miércoles de la semana pasada. Solamente lo que vimos hasta el miércoles de la semana pasada. Este lunes vamos a cerrar, que en realidad lo que nos queda son detalles de ver del tema de físico-química y ya está. Ya siguen con el profesor, la teoría del profe, que creo que es agua. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Flavia. Entonces, ¿hasta qué tema entraría en el parcial? ¿Sería hasta química o...? Y el parcial es lo que le estaba contando a las chicas, lo tengo anotado allá, el 10 de noviembre, porque por ahí me preguntan, no quiero equivocarme, 10 de noviembre. El 10 de noviembre, o sea, todo lo que yo calculé que era miércoles, les decía a las chicas, o sea que lo que entre hasta la semana anterior vendría a ser, o el lunes. A ver, le preguntaremos al profesor José, porque fíjense, hasta ahora entra físico-química completa. Si hoy día el profesor habla de agua, va a entrar agua, porque hoy comenzaría con agua. Supongamos que el miércoles hagamos el práctico de agua, finiquitamos agua, o sea que entraría agua también. Y entraría lo de la próxima semana, que ya le preguntamos al profesor qué tema, con cuál tema seguiría. A ver, déjenme que me fije en el calendario. Hoy es 25. Fíjense, hoy es 25. O sea, esta semana terminamos físico-química. Y comienza agua. Y si hoy termina agua la teoría del profesor, el miércoles ya estaríamos dando la práctica de agua. O sea que esta semana agua. La otra semana hay que ver qué tema seguiría. No sé si interpretación va a seguir el profesor, interpretación. Y ese tema también, hasta por lo menos hasta el tema de la otra semana entra. ¿Sí? Por lo menos hasta el tema de la otra semana.
Yo calculo que el profesor, si ingresa algo del día lunes, va a ser teórico. Pero hasta el tema de la otra semana entra. Y fíjense, ¿qué entraría? Perfil del suelo, física del suelo, físico-química. Tendría que chequear. ¿Taxonomía entró en el parcial anterior? No, ¿no? ¿O sí? No, no entró, profe. Y ahora va a entrar entonces taxonomía. Y agua, que es lo que se va a terminar esta semana, agua. Y lo que entre la otra semana. Así que ya les puedo hacer una lista, pero si vamos a la plataforma Moodle, ahí nos fijamos todos los temas. ¿Sí? Sería taxonomía, perfil, taxonomía, físico de suelo, físico-química, agua y el tema que la próxima semana del profe. Componentes inorgánicos, ¿eso dijo el profe? ¿O es lo que me está diciendo Verónica? ¿Que eso entraría? No sé qué les dijo el profesor, que es lo que seguiría la otra semana. Pero la otra semana tenemos completita como para hacer la teoría de lo que dé y la práctica. Así que bueno. Y fíjense que son varios temas. No sé si quieren hacerme alguna consulta del parcial, del práctico que vimos, de un práctico anterior, de lo que sea, que me quieran preguntar de lo que vimos hasta ahora. Profe, yo tengo problemas para interpretar los gráficos en sí. Creo que es lo que me estaba diciendo una compañera tuya que también tiene el problema ese. ¿Y cuál gráfico, Flavia? ¿Cuál gráfico? Por ejemplo, del punto 11 es como que va a la profundidad y... ¿Cuál, Flavia? Perdón, no te escuché. A ver, A ver. aumento el volumen porque no te escucho bien. Sí, ¿cuál? Sería este. Es el punto 11. Del práctico, ahí lo vemos. A ver, ya yo tengo acá el práctico, ya les comparto pantalla. Más que nada creo que son los gráficos en sí cuando... Sí, eso lo íbamos a ver el miércoles, pero igual lo que vemos ahora no hay problema para que lo vayan viendo. ¿Lo ven todos? Sí, eso es. Bien. Fíjense, esta es la profundidad. Y acá, en las ordenadas y en las abscisas está el porcentaje de arcilla. ¿Ven? Esto es el porcentaje de arcilla. Entonces, ¿qué es lo que me muestra? Fíjense, esta curva que está acá, que dice, a ver, empecemos por esta que es punteada. ¿Ven? Esta que está acá es arcilla nada más, esta que está acá. Esta línea, ¿la ven? Esto es arcilla. ¿Cómo se incrementa la arcilla? Me está diciendo que en el horizonte A, ¿ven? Este dice un APAE. Esto es un horizonte A en sí. Fíjense que es un epipedio ócrico y me muestra cómo la arcilla hay bajos contenidos tanto en el horizonte A como en el álbico y cómo se incrementa acá en el endopedión cándico. Entonces ya me está diciendo que la ganancia que hay de arcillas y del tipo caulinita. Y al haber un endopedión álbico, también lo que me está mostrando es que hubo un proceso de diluviación, una diluviación de arcillas y que como ven son caulinitas, por eso dice horizonte cándico. ¿Sí? Entonces eso es lo que me está mostrando. Eso por un lado. Y esta que es línea punteada, fíjense, lo que me está mostrando es la que dice acá CE, ¿sí? Es la capacidad de intercambio catiónico. Entonces me está mostrando, fíjense en cómo acá no acompaña esta curva el contenido de arcilla. Fíjense en cómo la capacidad de intercambio catiónico es mayor al contenido de arcilla que hay. Me dice, fíjense, y lo que me dice acá, este mayor contenido de capacidad de intercambio catiónico que hay, se debe a que hay un mayor contenido de materia orgánica en el horizonte A. Y ahí volvamos a lo que siempre,
que por más que parezca tonto, pero ustedes recuérdenlo, la capacidad de intercambio catiónico del suelo va a ser igual a la capacidad de intercambio catiónico que tenga la arcilla, más la capacidad de intercambio catiónico que me aporte la materia orgánica del suelo. Entonces acá, si bien es bajo el contenido de arcilla, acá la capacidad de intercambio catiónico se debe al contenido de materia orgánica propia del horizonte A. ¿Sí? A pesar de que es un epipedión ócrico, pero ese incremento se debe a eso, a la materia orgánica. Y después, ¿qué me dice? Cómo se va reduciendo, se va reduciendo con la arcilla, también se reduce la capacidad de intercambio catiónico y también me muestra cómo se incrementa un poquito acá. ¿Por qué? Porque hay un incremento de arcilla. A pesar de que la arcilla esta sea caulinita, pero aporta, lo poco aporta la capacidad de intercambio catiónico. Y eso es lo que me muestra, ¿ves? Cómo estos picos de arcilla se reflejan en estos picos de capacidad de intercambio catiónico. Como este incremento de capacidad de intercambio catiónico está relacionado al contenido de materia orgánica del horizonte A. ¿Se entiende? No sé si me explico. Sí, profe, sí, se entiende. ¿Sí? Sí. A ver, espérenme que voy a admitir a alguien. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cuál era tu duda, Flavia? ¿Está bien eso? ¿Esa era tu duda? ¿Cuál es? Porque en una de esas lo que vos contás es la misma duda que tienen las otras chicas. Sí, recién veo que abajo decía la unidad que es centimol por kilogramo, Ajá. pero por ejemplo cuando nos dice que interpretemos de qué suelo se trata en base al análisis del gráfico, todo eso. Ah, bueno, y eso tiene que ver con taxonomía. Claro. Bien. Entonces, yo les pregunto a las chicas que están, digo, chicas, pues todas somos chicas, ¿verdad? No estoy ofendiendo a nadie, no hay ningún varón por ahí. Yo he visto chicas nada más, ¿sí? Les pregunto, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué órdenes tiene un epipedión ócrico y un endopedión cándico? Es propio de un orden de suelo. ¿Quién puede ser? O pueden ser quizás dos órdenes de suelos que tienen esas características. ¿Quién puede ser? A ver. Hay dos órdenes de suelo que se caracterizan por esto, por tener un epipedión ócrico y un endopedión cándico. A ver, ¿nadie se acuerda? Si yo le digo que hay dos órdenes, acá me estaba respondiendo Ana, pero si yo les digo que esos dos órdenes son primos, ¿ahí se acuerdan? ¿Sí? No es cándico, de canditas, acuérdense de las caulinitas, canditas o caulinitas. A mí cuando yo empecé a estudiar, yo era alumna igual que ustedes, cuando me decían canditas me sonaba una palabra tan bonita, nunca me olvidé que son las caulinitas. Porque cuando yo empecé a estudiar la parte de suelos, lo que nos daban eran los geólogos, entonces todas las palabras eran terribles. Y cuando me decían canditas, por eso no me olvidaba de las caulinitas, me parece una palabra tan bonita. Ultisol y alfisol, tal cual, Mónica, esos primos, por eso es una tontería, pero cuando yo lo leí en el libro también hizo el término de primos, me pareció encantador porque es algo que uno lo relaciona enseguida. Entonces, tal cual, ambos pueden pertenecer, este suelo puede pertenecer o ya sea al orden alfisol o al ultisol. Y ahí les pregunto, ¿qué los diferencia uno y qué los diferencia otro? Fíjense en que todo esto puede ser una buena pregunta de parcial, porque en los parciales hay mucho para pensar. Seguro que va a haber algo así de taxonomía, de arcillas, seguro que va a hacer cálculos de capacidad de intercambio catiónico y sacar los mili equivalentes. Entonces, piensen que fueran docentes de suelo. ¿Qué le preguntarían? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primo pobre y el primo rico? El alfisol y el ultisol. ¿Quién era el pobre y quién era el rico? ¿Y a qué nos referimos con pobre y rico?
¿Por qué utilizábamos esos términos? O este autor, que yo les digo que me gustó mucho, decía, ¿a qué haría referencia con eso de pobreza? ¿Pobreza a qué se refería? A bases, tal cual, era un concepto de bases para referirse a la pobreza o no de nutrientes. Y ahí hay un número que no hay que olvidarse, que era el 35. Entonces, ¿quién era el rico y quién era el pobre? El altisol y el ultisol, respectivamente. Claro, el ultisol le llamaban el pirulmo pobre porque el porcentaje de saturación de bases era inferior al 35%. Entonces ya no me daba idea de la pobreza en nutrientes de ese suelo. Era un suelo, ¿se acuerdan? Más meteorizado, de zonas más... algunas veces están juntos el alfisol y el ultisol. Entonces el ultisol siempre está en las zonas más estables, de modo tal que hubo una mejor lixiviación, mejor lavado, y eso ha hecho de que sea más ácido y menor el porcentaje de saturación de base. Mientras que cuando están junto al alfisol, por ahí están zonas más onduladas, donde la lixiviación y el lavado fue menor, entonces tiene un mayor porcentaje de saturación de base. Y eso me está diciendo, por eso le dicen el pirulmo rico. Y la semejanza en cuanto a los horizontes diagnósticos. ¿Está bien? Entonces, esa era la gran diferencia entre estos dos órdenes. Ambos eran de zonas forestales, nada más que uno variaba el porcentaje de saturación de bases, como les decía, y la otra es que el endopedión nátrico, que también podían tener, era más común en el alfisol. ¿Está bien? Entonces el alfisol puede tener un endopedión nátrico, cándico o argílico. El ultisol generalmente es cándico o argílico. ¿Está bien? ¿Sí? Con eso tienen que repasarlo. Eso tienen que manejarlo mejor a esto del tema de quiénes son los horizontes diagnósticos de los órdenes. ¿Sí? Porque ustedes piensen que algo que ustedes me dicen, ustedes se tienen que preparar, porque ustedes dicen, yo me pongo nerviosa cuando hago el parcial. Todo, sí, es cierto, yo también cuando rindo me pongo nerviosa y eso es inevitable. Uno se pone nervioso porque lo están evaluando. Y entonces, pensemos los tiempos, van a tener menos tiempo para pensarlo así como estamos ahora charlándolos. El tiempo va a ser menor, entonces ustedes tienen que estar preparados. Entonces, ¿qué hice yo cuando tenía que estudiar estas cosas? Me hice un cuadro comparativo. Tomé los órdenes y ordené cuáles son los horizontes diagnósticos de cada uno y las características. Entonces, en un cuadro tengo resumido todo. Cada vez que lo necesito, lo saco. ¿Sí? Lo sacaba. Ya a esta altura uno ya se acuerda. Pero, ¿está bien? Por eso ustedes también tienen un cuadro de donde están los horizontes diagnósticos. Pero háganse un cuadro. Háganse un cuadro con los órdenes y los horizontes diagnósticos. Entonces, como que cuando estén haciendo una fila, lo tienen al cuadro y le echan un vistazo y lo van memorizando, porque van a necesitar saber eso. Y piensen que hay órdenes que poco los vemos, por ejemplo, un gelisol, los histosoles son menos importantes. ¿Sí? Entonces, ya ahí van reduciendo y fíjense en que no es tan difícil, ¿sí? Si uno se pone a pensar, si yo tuviera que pensar qué es lo más complejo que tienen estas materias, suelo o edafología, en realidad no son los temas difíciles, sino más bien que el hecho que haya que relacionar una cosa con la otra, pero es un buen ejercicio mental. Es un buen ejercicio. Bueno, ahora cuéntenme, ¿sí? No sé qué más de este ejercicio, Flavia. ¿Qué más? Sí. ¿Cuál era tu duda u otro? ¿Quién más tiene alguna otra duda de este ejercicio? ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? No sé si me he explicado. ¿De qué más dice? Observe la variación vertical en el contenido de arcilla y capacidad de intercambio catiónico en el suelo con horizontes álbico y cándico profundos, respectivamente. ¿A qué se deberá el incremento de SIC en el horizonte superficial y si hay disminución del porcentaje de arcilla? Si hay disminución, y claro, si bien disminuye el porcentaje de arcilla,
esta pregunta, ¿no? Me estoy refiriendo a esta pregunta. El incremento en la capacidad de intercambio catiónico se debe a la materia orgánica. Ustedes piensen, vuelvo a repetir, siempre focalícense en eso. Coloides orgánicos y coloides inorgánicos son los que van a aportar a la capacidad de intercambio catiónico. Entonces no hay cómo escaparse. No sé si hay otra pregunta, cuéntenme. A ver, ya reviso el chat si hay algo acá. ¿No? Entre SIC y... acá me pregunta Ana, ¿qué diferencia hay entre capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio catiónica específica? Que la capacidad de intercambio catiónica, la que ustedes la van a ver en los análisis, se hace con una determinada técnica, por ejemplo, acetato de amonio pH 7 es la más común para determinar la capacidad de intercambio catiónico. Y ya le está diciendo, se hace a pH 7 o algunas técnicas a pH 8,2. En ese caso, ustedes, cuando ustedes van a llevar la muestra al laboratorio, el laboratorio les dice, les tiene que decir qué técnica se utilizó. Entonces, fíjense, si mi suelo tiene un pH 6, lo que van a hacer es llevar mi muestra de suelo, el pH que tiene, lo van a llevar a 7 o a 8,2. O sea que no es el pH que tiene mi suelo, lo llevan a ese pH y en esas condiciones determinan la capacidad de intercambio catiónico. En cambio, cuando se refiere a capacidad de intercambio catiónico específica, se refiere a determinar la capacidad de intercambio catiónico al pH que tiene ese suelo, que puede ser 6, 7, 5, qué sé yo, el pH que tenga ese suelo. ¿Sí? Entonces, lo más común es que trabajemos con la capacidad de intercambio catiónico, como les decía, a pH 7 o a pH 8,2. ¿Por qué? Porque eso nos permite comparar suelos con la misma. Nosotros comparamos, porque todos tienen el mismo pH, ¿se dan cuenta? En cambio, cuando es específica, es al pH que tiene ese suelo, entonces es difícil compararlo con otro suelo. ¿Se entiende? Entonces, en síntesis, la capacidad de intercambio catiónico específica es la capacidad de intercambio catiónico que se mide al pH que tiene ese suelo, por eso dice específica. Mientras que la capacidad de intercambio catiónica así a seca es la que se determina con las técnicas, por ejemplo, acetato de amonio pH 7 a un determinado pH. Lleva tu suelo al pH que tiene al otro pH 7 u 8,2 y ahí se determina la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? También se llama capacidad de intercambio catiónico potencial y eso te permite a vos comparar suelos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? No sé si... Bien. Ya vamos al práctico. A ver, en el punto 2. Dice, con los análisis de suelo de 2 regiones agroecológicas, calcular para el horizonte la capacidad de intercambio, o sea, debe ser que está... el porcentaje de saturación de bases, porcentaje de sodio intercambiable, kilogramos, o sea que ustedes van a tener que elegir, seguramente que acá, por ejemplo, los suelos del NOA, ustedes eligen 2 regiones agroecológicas y determinan, con esos valores, van a determinar
les pide que simplemente calculen eso, el PSI, los kilogramos por hectárea de calcio, la densidad aparente, ¿sí? Que tomen dos, les dice, regiones agroecológicas. Se van al librito ese de los suelos del NOA, ¿lo tienen? ¿Sí? Que se acuerdan que les dimos, creo que está dentro de los que son, a ver, ya me fijo, si está en el Classroom, sacan dos suelos y hacen los cálculos, porque ustedes lo que van a tener son los análisis de suelo. Ya les muestro. Espérenme 2 segundos. Estoy buscando ahí donde... Acá está. Regiones agroeconómicas, apunte de perfil, sistema suelo. A ver si el profesor les puso por acá. Bien. Yo les dejo un link. Denme 2 segunditos. Ya les busco. Cuando ustedes quieran... les dejo el link y ustedes lo bajan de ahí. Ya les pongo. Ya les comparto la pantalla, les muestro de dónde lo tienen que descargar. Pueden descargar ahí todo, desde las cartas de suelo hasta todo lo que es las asociaciones de suelo, que está en libros, denme 2 segundos, yo lo tengo al librito, pero ya está digitalizado, entonces no hace falta, cliquean acá y lo descargan. Ya les comparto pantalla para que vean. No sé si lo están viendo ahí. ¿Ven que dice los suelos del NOA? Adecuación a un sistema de información geográfica. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, esto es del INTA, fíjense, lo que hicieron fue pasar este trabajo que estaba en los libritos, ya les muestro, en los libritos y lo digitalizaron, y es lo que ustedes encuentran acá. Y fíjense, acá tienen la introducción, la tabla taxonómica de los suelos, las regiones, los datos de asociaciones, los mapas de las asociaciones, y acá deben tener, acá donde dice datos de las asociaciones, se vienen, los abren, fíjense, acá están las asociaciones, se trabajó a nivel de asociación, ¿por qué? Porque es una escala de 1 en 500.000. Ya se está abriendo. Fíjense que van a estar las series, ¿ve? Por ejemplo, la asociación Abra de Caña Río Jordán, ¿ve? Son dos suelos. Aquí está la descripción del perfil del suelo, y acá dice sin análisis de laboratorio, pero hay otros que sí tienen, ya van a ver, y ahí está. Por ejemplo, Abra Grande, ¿ve? Acá tienen la descripción del perfil y toman un análisis de laboratorio, y fíjense en que ya tienen acá, dice la capacidad de intercambio catiónico. Lo que les pide es que, el ejercicio les pedía, a ver, perdón. El porcentaje de saturación de bases, el porcentaje de sodio intercambiable, los kilogramos por hectárea de calcio, todo eso les pedía que ustedes lo calculen. Y acá ya tienen todos los datos. Por ejemplo, en esta no tienen, a ver, ven que esta no les conviene porque esta no tiene ni calcio, ni magnesio, ni sodio, ni nada. No han determinado. ¿Sí? Pero busquemos otra. Otro análisis. ¿Ves? Por ejemplo, acá ya tienen las bases de cambio. ¿Ves? Tienen las bases de cambio calcio, magnesio, sodio, y ahí está, el mili equivalente. Tienen la capacidad de intercambio catiónico, sacan el PSI, los kilos, los que le pidan. ¿Está bien? Y el link se los dejo a ver. Para que entren.
lo pueden descargar o entran a la página, o no sé si mejor les dejo la de la página, bueno, les dejo las dos. Ahí está, estos son de las asociaciones, ¿ven? Cliquean ahí y ya entra. ¿Está bien? Ahí van a encontrar todo. Y si retroceden un poquito, van a encontrar, si quieren, los mapas, las tablas de taxonomía, o sea, van a encontrar las series y cuál es la clasificación taxonómica. ¿Está bien? Y ahí pueden hacer todos los cálculos. Lo que quería el profesor más que nada es que hagan que los vean a los libros, que los revisen, o sea, que se familiaricen con los análisis, porque en realidad es con lo que ustedes más van a trabajar. Por eso es que uno insiste en ponerle los análisis. Por ahí dicen los alumnos, ¿por qué no me pone solamente lo que yo quiero y no me ponga todo el análisis? Porque en realidad ustedes no van a trabajar con un dato así, van a trabajar con el análisis y de ahí van a tener que aprender a saber qué dato de ese análisis les interesa. ¿Está bien? Bueno. Bueno, yo los escucho, no sé qué otra cosita más, cuéntenme. En el punto 3 preguntan cuál será la capacidad de intercambio catiónico. Acá, a ver, ya me voy al práctico. Sí, acá van a tener que aplicar lo mismo que vimos en la clase anterior. O sea, ¿se acuerdan que dijimos la capacidad de intercambio catiónico del suelo es igual a la capacidad de intercambio catiónico de la arcilla más la capacidad de intercambio catiónico de la materia orgánica? Entonces, van a tener que irse a la tablita. ¿A dónde está? Acá está. ¿Ven? Y acá tienen ya, por ejemplo, para la caulinita, ¿cuánto es el aporte? Si tuvieran el 100%. Se sigue viendo, profe, A ver, el ya análisis comparto. de laboratorio. Bien, ahí les comparto, perdón. A ver. Ya les muestro. Ahí está. ¿Ustedes qué tienen? Fíjense, acá tienen para la caulinita lo que les aporta. Recuerden que si tuvieran 100% de caulinita, ¿cuánto me aportarían? 8 centimol carga por kilogramo de suelo, o lo que es lo mismo. 1000 equivalentes cada 100 gramos. Pero ustedes tienen 70% de caulinita. Entonces, si en 100 me da esto, 70% X. Acá tienen porcentaje de materia orgánica. ¿Ok? Ya directamente vienen a trabajar acá. ¿Ven? Esto es materia orgánica. En cambio, en los otros le daba carbono orgánico. Y ahí tienen que pasar de carbono a materia orgánica. Acá ya tienen el dato. Acá. Si tuvieran el 100% de materia orgánica, les aportaría esto. ¿Ustedes cuánto tienen? 4%. Entonces, 4% X. Y después hacen la suma. Siempre vamos a partir de que la capacidad de intercambio catiónico, ay, queda fiero con esto, es igual a la capacidad de intercambio catiónico que me aporte las arcillas o la fracción inorgánica, más la capacidad de intercambio catiónico que me aporte la materia orgánica. ¿Sí?
Entonces aplicamos lo mismo que hicimos la clase anterior. No sé si alguien se anima a hacerlo ahora en un ratito con la calculadora. ¿Quién se anima a hacerlo? Lo pueden hacer en un ratito. Este es bien rápido, es mucho más fácil que el que vimos antes. Siempre piensen esto. Esto es en el caso que tuviéramos 100%, ¿sí? O 100 gramos, supongamos, de materia orgánica, esto serían 200.000 equivalentes. ¿Está bien? O 100 gramos de caulinita, o 100% de caulinita. Esto me aportaría estos 1000 equivalentes. ¿Está bien? ¿Quién se anima a hacerlo? Háganlo porque es un buen ejercicio. Vean que no es complicado. Fíjense que podría ser al revés, que nosotros tengamos esto y nos piden que calculemos estos dos, este y me piden que aporte cuánto me aporta la arcilla. Entonces hago por diferencia, ya saco cuánto me aporta la arcilla. Entendiendo esto se puede hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿Cuánto les da? A ver. 6,4. 20,4. Bien, ¿cuánto te aportaba la materia orgánica? No, la compañera le dio un valor distinto. ¿Distinto les dio? A ver. Déjenme que entonces voy a Word para que salga prolijo, porque si no, la verdad que no se entiende nada. Déjenme que saque una hoja y lo hacemos juntos a ver qué pasó. ¿Por qué les salió diferente? Ahí está. Ya les comparto. Sí, profe, como dice la compañera que ha calculado mal. ¿Sí? Entonces. 13,6. Ah, bien, bien. 13,6. ¿Quién se anima a contarlo cómo lo hizo para que el resto lo entienda? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién lo hizo? A ver. Bueno, como sabíamos, como usted dijo, sabemos que en base a esta tabla, la materia orgánica tiene un aporte se dice, 200. Sí, porque es como, ¿cómo tienen que pensar? ¿Cuánto esta materia orgánica, ¿sí? Por eso yo quiero que ustedes lo razonen, piensen, esta materia orgánica que hay en el suelo, ¿cuánto le aporta a la capacidad de intercambio catiónico? O puede ser, también lo pueden decir, esta materia orgánica, ¿qué capacidad de intercambio catiónico? ¿Sí? Suma a la del suelo, porque en realidad acuérdense, esta aporta y aporta esta, entonces nosotros queremos saber en total cuánto aportan las dos, para que digamos cuál es la capacidad de intercambio catiónico que tiene ese suelo. En resumen, es eso lo que nosotros queremos. Entonces, ahora sí, seguí por favor. Bueno, la materia orgánica aporta 200 centimol carga por kilogramo del suelo. Ese sería el 100%. Entonces el 4%, por regla de 3, nos sale 8 centimol carga por kilogramo de suelo. En cuanto a la arcilla caulinita, con el 100% tiene un aporte de 8 centimol carga por kilogramo de suelo y con el 70% de 5,6. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5,6. Ah, mira. Bien. Entonces, bueno, como sabemos que la capacidad de intercambio catiónico total es la sumatoria de la capacidad de intercambio catiónico de los componentes orgánicos e inorgánicos del suelo, esta suma nos da 13,6. Perfecto, 13,6. Ahora, ¿a ustedes qué les parece, de acuerdo a lo que habíamos visto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso es importante. ¿Qué les parece a ustedes? Y si no saben,
Supongamos que yo no sé cuánto será un valor medio, que a pesar que lo hablamos en la clase anterior. Sabiendo que es caulinita la arcilla, ¿sí? Fíjense, en la caulinita me aporta poco, porque tiene muy baja capacidad de intercambio catiónico. Nosotros habíamos dicho que los valores medios de capacidad de intercambio catiónico de un suelo van entre 12 y 25. Entonces, este estaría más o menos en un valor más o menos medio, pero medio bajo, pero es por el poco aporte que tiene la materia orgánica, ¿sí? Es muy poco el aporte. Lo que aporta acá la capacidad de intercambio catiónico es la materia orgánica. Fíjense en que es la que más aporta. Y sería parecido, fíjense, al caso este. ¿Dónde está el caso a este? ¿Sí? Fíjense que es caulinita, aporta muy poco. Quien aporta, más que nada, es la materia orgánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que tiene 4% de materia orgánica. Nuestros suelos, con suerte, incluso los del Valle de Lerma, algunos que están degradados tienen hasta menos de 1. Los valores medios de materia orgánica para los suelos de Salta son 2%, más o menos, un valor medio. ¿Sí? Y tenemos los extremos en La Puna, o todo lo que sea valles calchaquíes, las zonas más áridas, con valores más altos, por ejemplo, en Tartagal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha entendido cómo lo ha hecho la compañera? Muy bien, la verdad que bien, esa es la cuestión, eso es el único secreto acá, es razonarlo. Nada más. Si los cálculos están bien, esto está bien. ¿Sí? ¿Coinciden? Me dijeron, ¿no? Las dos chicas. Sí, profe. Sí. Bien. Yo les voy a decir una cosa. Yo no, por ahí no soy buena con las fórmulas, pero yo las cosas las resuelvo con regla de 3 simple, y saber regla de 3 simple me soluciona la vida. Le aplico a todo regla de 3 simple y yo llego a mis valores. Entonces, por eso les digo, ustedes razonando llegan. Eso nada más. Eso es el secreto. Razonen, piensen, ¿no?, lo que estamos hablando y van a poder llegar a cualquier cosa. Eso los va a ayudar a ustedes a comprender todo. E incluso, yo por ahí no me acuerdo de eso, el peso de la capa parable, que es una tontería la fórmula, obviamente a través de los años me sale solo, aunque no quiera sale la fórmula. Pero ¿de dónde partía yo? Yo decía, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué decía? La masa de este suelo es la densidad por el volumen, y ahí empezaba. El volumen del suelo, ¿cuánto es? Y bueno, la profundidad por la superficie. ¿Se entiende? Bueno, capaz, no sé si las complico o las ayudo, pero lo que les quiero decir, ustedes encuéntrenle, mastíquenle la vuelta para entenderlo y razonarlo. Una vez que lo razonen, ya van a ver que todo va a empezar a fluir. Fluye, fluye. ¿Qué otra cosa? No sé qué los otros ejercicios, mi idea era que los ejercicios que faltaban lo veamos en la práctica, pero no sé si, y para que después el profe siga con la teoría, o sea que va a ser medio rapidito. Igual los que ya han visto, los que quieran consultar eso. En el punto 1, inciso B, nos piden interpretar en el caso del alfisol. ¿Se puede decir que la SIC es media? A ver.
Ya te digo, me voy a interpretar. Esta, sí, porque va de, los valores medios son de 12 a 25, es un valor medio, tal cual. Fíjate que el oxisol tiene más alto, pero ¿a quién se debe? Es un valor medio, sí. El 66,4 es un, podríamos decir lo que decíamos, generalmente lo diferenciamos entre saturado, cuando hablamos de porcentaje de saturación de base, llamamos insaturado o saturado. ¿Sí? Si está por encima del 50%, acuérdense en que los molisoles tenían el PSB por arriba del 50%. ¿Sí? O sea que es un suelo saturado, 66,4, con respecto a la saturación de bases, ¿no? Pero hay valores más altos, ¿sí? Por ejemplo, los suelos de Cafayate, incluso acá en el Valle del Lerma, tienen más cercanos al 100%, justamente por la falta de precipitaciones. Siempre el porcentaje de saturación de base está relacionado a las precipitaciones. Con eso lo relacionamos. O por ejemplo, donde haya más agua, ya sea que ingrese, puede ser, generalmente decimos precipitaciones, pero en una de esas tiene que ver con el manejo que se le da al suelo, capaz que tiene un riego, antes del riego debe haber tenido un valor y después otro. Me refiero con los años, si no hay aporte, se va lixiviando las sales. No sé quién más me dijo, Flavia era la que me había dicho de las tablas o de las gráficas. No sé quién más, qué otra gráfica no entendían. ¿O qué otra duda tienen? Para justificar, profe, el valor de SIC y PSB, ¿se puede decir que se debe a que tiene arcillas monmorillonita y un clima subhúmedo entonces? ¿A dónde? ¿En el ejercicio 1? ¿En cuál es, Ana? ¿En cuál ejercicio? A ver. Interprete de los datos de SIC. Bien, cuando ustedes tengan que interpretar los SIC, siempre lo tienen que relacionar. Acuérdense, con las arcillas, den el contenido de arcillas, que es importante, la cantidad de arcillas que hay, pero también el tipo de arcilla. Entonces depende del orden que estemos hablando. Y va a depender de los contenidos de materia orgánica. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que decíamos hace rato. Este es un molisol. Si hablamos de SIC, ¿no? Analicemos el SIC primero. Fíjense, por tomar alguno. Este es un molisol. El molisol este tiene 39,5% de arcilla y tiene 2,6% de materia orgánica. Y el oxisol
tiene 50% de arcilla. Es la mitad de ese suelo es arcilla. Y tiene 7,4% de arcilla. O sea, tiene prácticamente casi 4, casi 3 veces más arcillas. ¿Sí? 2,5 veces más de arcillas que el molisol. Fíjense, 7,4. ¿Y por qué tiene esta capacidad de intercambio catiónico muy cercana al molisol, incluso menos, 30,4? ¿A qué se debe? Pensemos, tiene más arcilla. Al tipo de arcilla que presenta cada suelo. Exactamente. Entonces, ese tiene que ser mi razonamiento. Analizo la cantidad, pero también el tipo de arcilla, exactamente. ¿Qué arcillas dominan en los oxisoles? ¿Cuáles son? Acuérdense que los oxisoles son los suelos más meteorizados, típicos, los suelos rojos, suelos, por ejemplo, que van a encontrar en Misiones, decíamos en el Amazonas, por ejemplo, de zonas tropicales y subtropicales, ¿sí? Entonces, especialmente de zonas tropicales, donde hubo mucha precipitación, mucha temperatura, ¿sí? Entonces, hay un intenso proceso de meteorización, de hidrólisis. Entonces, ¿qué arcillas dominan ese suelo? ¿Qué es lo que me queda después de una hidrólisis intensa? ¿Mm? Óxidos. Óxidos de hierro y aluminio, exactamente. Principalmente voy a tener óxidos de hierro y aluminio y también van a tener caulinitas, ¿sí? Dominantemente óxidos de hierro y aluminio y caulinita. Entonces, de muy baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces, prácticamente esta capacidad de intercambio catiónico, ¿a quién se debe entonces? Lo mismo que vimos en el ejercicio, a la materia orgánica. En cambio, en los molisoles, tiene menos arcilla, pero es otro tipo de arcilla. Por ejemplo, ¿qué arcilla puede ser que aporte en el molisol? La mormolillonita. Sí, pueden ser mormolillonitas. Es muy bajo lo que puede haber. No es muy bajo de caulinita. No quiere decir que no haya nada. Puede haber, pero no es la arcilla dominante. Acá tiene que haber, por ejemplo, mormolillonitas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aunque es más bajo el contenido de arcilla, pero el aporte que hace es mayor. ¿Está bien? Entonces, eso le da esos valores de capacidad de intercambio catiónico. Veamos otro ejemplo. Fíjense en esta, por ejemplo, es un espodosol. Acá se da la combinación. Fíjense la capacidad de intercambio que tiene. 8,8. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿quién se anima a hacer un análisis? Y la capacidad de intercambio catiónico que presenta es baja. Ajá. Y este valor se debe en su gran mayoría al aporte que recibe de la materia orgánica. Muy poca arcilla, fíjense, 2% de arcilla, prácticamente no tiene nada. Y yo a eso lo podría relacionar con lo que cuando vimos procesos. Fíjense que en procesos vimos que para que se dé una de las características para que se dé el proceso, este tipo de procesos en los espodosoles, ¿sí? Acuérdense, estos horizontes se caracterizaba porque el material original era muy permeable, rico en cuarzo, ¿se acuerdan? Para que se den todos estos procesos, justamente pobres en arcilla, fíjense, 2% de arcilla. Entonces, eso le da esa baja capacidad de intercambio catiónico que tienen estos suelos. ¿Qué otro detalle más? A ver, el vertisol, fíjense,
Si ustedes ven, el vertisol tiene prácticamente solamente un 4% más de arcilla que el molisol. Incluso tiene menos materia orgánica. Y sin embargo tiene 50,8 de SIC. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Compárenlo, yo voy a borrar comparen el molisol con el vertisol. Miren, tiene 43 de arcilla el vertisol y solamente 1,3% de materia orgánica. El molisol tiene el doble. ¿Qué les parece? ¿A qué se puede ver eso si comparamos un orden con el otro? El tipo de arcilla que tienen los vertisoles. Claro, lo que dice acá Mónica. En un vertisol, prácticamente todas las arcillas son monmorillonitas o familia de las hemectitas, es decir, arcillas expandibles, ¿sí? En cambio, en el molisol son mezclas de arcilla, ¿sí? Y fíjense, esa mezcla de arcillas, que seguramente hay monmorillonitas, seguro, pero el contenido en los vertisoles es mucho más alto de arcilla, de ese tipo de arcilla. Entonces, eso es lo que hace la alta capacidad de intercambio catiónico que tiene, 50,8. Es muy alta la capacidad de intercambio catiónico que tiene. ¿Sí? Es lo que aporta la materia orgánica es menos, ¿sí? Tiene solamente el 1,3% de materia orgánica. Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que pensar. Entonces, yo analizo en el SIC no solamente la cantidad de arcilla, sino el tipo de arcilla que domina. Y también el aporte del coloide orgánico, o sea, la materia orgánica. ¿Sí? Esas dos cosas. Juego con eso. Cuando no me dicen específicamente el contenido de arcilla, me pueden decir la textura y ya con eso también sé cómo se va a comportar ese suelo. Aunque no me digan exactamente el porcentaje de arcilla, con que ya me digan la clase textural o la textura que tiene, yo ya puedo ahí especular qué capacidad de intercambio catiónico tiene ese suelo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo tienen que ir razonando? No sé si hay otra pregunta de a ver, qué más podemos comparar? ¿Qué más hay? Con respecto a la SIC, o no sé si se les ocurre, quieren comparar algo, quieren que veamos algo. Entre el alfisol, por ejemplo, y el espodosol, ¿qué análisis podríamos hacer? ¿Qué les parece? Pensemos entre el alfisol y el espodosol. Fíjense en cómo es contrastante ahí. En el alfisol hay 12,8 y 1,2. En el espodosol hay 2 y 4,2. Y el SIC es 13,1 en el alfisol. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ha pasado ahí?
¿Cómo lo razonarían a ese? El espodosol tiene un contenido de una capacidad de intercambio catiónica baja y podríamos decir que el alfisol está en valores medios. ¿Sí? ¿Quién aporta en el espodosol y quién aporta en el alfisol? Comparémoslo. ¿Qué les parece? Fíjense en que el alfisol tiene 1,2% de materia orgánica, ¿no? Casi una tercera parte de lo que tiene el espodosol. En el caso del alfisol aporta la arcilla. En el caso del alfisol, exactamente, el aporte es principalmente por la arcilla, tiene 12,8. ¿Sí? También aporta la materia orgánica, pero poco, pero como bien dice la compañera, aquí el aporte de la arcilla es importante. Fíjense, a pesar que tiene 1,2% de materia orgánica, ese 12,8 de arcilla, ¿sí?, hace que tenga un valor medio de capacidad de intercambio catiónico. Hay un aporte importante de la arcilla y también otro aporte de la materia orgánica. En cambio, en el espodosol, ¿quién aporta prácticamente 100% a la capacidad de intercambio catiónico? Es la materia orgánica. ¿Sí? No tiene, prácticamente no tiene arcilla. Profe, y Sí. en cuanto al pH, ¿podemos analizar algo? Por ejemplo, bueno, si el pH es muy ácido, muy básico. Bien. Por ejemplo, ¿qué dijimos del espodosol? Fíjense en el pH que tiene. Este es el espodosol. Bueno, en el caso de los podosoles decimos que eran, bueno, el material original era muy permeable, entonces, bueno, como es un suelo ácido. Tiene varias Muy razones. lixiviados. Perdón, ahí no escuché. Que son muy lixiviados. Ajá, muy lixiviados. ¿Qué más? Bueno, son de zonas frías, todo eso. Ajá. Está bien lo que dice la compañera. Dijimos que prácticamente, les decía, el material original de un espodosol es un material permeable, dominan las arenas, el cuarzo. O sea que son de texturas gruesas, ¿sí? Eso que facilita la permeabilidad, más las precipitaciones, acuérdense que son de zonas templadas a frías, como bien dice la compañera, hacen que facilite la lixiviación, se facilite el lavado. Por eso fíjense que tiene un horizonte E. Y eso hace que los suelos con la lixiviación se vayan las bases. Tenemos un pH ácido. Pero ¿qué otra cosa más es importante en los espodosoles y colabora a la acidez que tiene este suelo? ¿Qué más? ¿Qué otras características tienen los espodosoles? Eso es propio de los espodosoles, típico de ellos. Así que no se pueden confundir. Exactamente, Ana. La vegetación. Es una vegetación principalmente de coníferas o especies que son recalcitrantes, que cuesta que haya mineralización, ¿sí? Que se mineralicen. A eso súmenle que es de zonas de temperaturas bajas, ¿sí? De templadas a bajas, o sea que tampoco facilita que se mineralicen. Entonces es materia orgánica parcialmente descompuesta. Esa genera más acidez todavía esos materiales resinosos de las coníferas. Y eso también favorece la acidez y el hecho de que la materia orgánica ahí no se mineralice con facilidad. ¿Sí? La descomposición es lenta, todo colabora. O sea, primero las bajas temperaturas, la acidez, el material, todo eso, entonces, todo eso colabora a que la materia orgánica se mantenga. Fíjense, hay altos contenidos de materia orgánica y es recalcitrante y favorece la acidez que tiene ese suelo. ¿Sí? En síntesis, a ver, cerremos.
Si tuviéramos que decir, ¿por qué es ácido entonces el esposol? Como bien decíamos, materiales permeables, altos contenidos de cuarzo, fácil exiliación, fácil lavado, se han lavado las bases, por un lado. Y por el otro lado, la materia orgánica. Decíamos que, como dice, domina las coríferas, o sea, es un material ácido, donde hay resinas, ¿sí? Se aporta ese material que genera más acidez todavía, ¿sí? Eso es lo que genera ese pH de 5,7. Y ahora yo pregunto, ¿y si lo comparan con el oxisol? Es más ácido todavía. ¿Qué le pasa al oxisol? ¿Por qué es tan ácido? ¿Está bien que sea ácido? Claro, como dice Ana, el oxisol es, acuérdense, que es el más meteorizado de todos los suelos. Altas precipitaciones, altas temperaturas, zonas tropicales, no tiene bases prácticamente. Y eso se ve, fíjense acá. Fíjense la concentración de hidrogeniones que hay. Miren, aquí está el porcentaje de hidrogeniones, porque esto es en porcentaje con respecto al sí. 94,9. Lo resalto más. 94,9. O sea, prácticamente es muy bajo el contenido de bases. Miren, de calcio, solamente tiene 1,6. Y esto tengan en cuenta los porcentajes de calcio, magnesio, sodio, potasio, que son de los suelos normales, que es lo que el profesor les dio como distribución de los cationes en el complejo de intercambio. ¿Cuántos son los valores que debe tener un suelo normal de calcio? ¿Qué valores debería tener? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es lo que normalmente debe tener un suelo? ¿Cuál es la distribución normal de calcio en el complejo de intercambio? ¿Cuánto debería tener de calcio? ¿Cuánto de magnesio? ¿Les parece 90, más de 90% de hidrogeniones en el complejo de intercambio? Solamente 1,6% de calcio. Eso ya me está dando idea de la pobreza que tiene este suelo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Supongamos que en este suelo se cultiva, la gente cultiva en estos suelos. ¿Cómo le parece que son? ¿Cómo les parece que son en cuanto a nutrientes las verduras que se extraen de estos suelos? Baja. Exactamente. Hasta eso se estima, se ha estudiado y se ha visto cómo los suelos, a medida que ha ido pasando el tiempo, al empobrecerse los suelos, también se han empobrecido
Todas las verduras o las frutas que se obtienen no tienen la misma cantidad de nutrientes que tenían hace años. Es más, creo que en 10 años se ha calculado que para tener la misma cantidad de nutrientes que había entonces, hay prácticamente que comerse el doble. Eso no es una incitación a comer, ¿no? Sino que les cuento la pobreza de nutrientes, que a medida que también se va degradando un suelo, hasta eso, y eso repercute también en nosotros. Esos son macronutrientes, pero también piensen que ocurre lo mismo con los micronutrientes. Bueno, en síntesis, estas no son las concentraciones adecuadas para un suelo. ¿Sí? Un suelo debería tener un 60-80% de calcio, 10 a 20% de magnesio, 5 a 10 de potasio, 1 a 5 de sodio. Esa es la distribución más o menos de cationes en el complejo de intercambio. Y fíjense que coincide más con este suelo, ¿no? Con un molisol, una distribución normal. Fíjense cómo la distribución que tiene un molisol, ¿sí? 66%, porque es lo normal que debería tener un suelo, de 60 a 80% de calcio, 10 a 20 de magnesio, ¿sí? 5 a 10 de potasio, 1 a 5 de sodio, ¿sí? Esa sería una distribución de un suelo normal. Un ejemplo, un molisol. ¿Sí? Este tiene una excesiva cantidad de hidrogeniones. Por eso es un suelo que llamamos insaturado. ¿Se entiende? Y esto lo relacionamos con el pH, como bien decía la compañera, eso es lo que me está dando ese pH tan ácido. La falta donde yo vea que no hay bases, fíjense cómo se hace ácido el suelo. Pero eso hay una correlación entre el pH y el porcentaje de saturación de bases. Fíjense en este suelo, el alfisol, donde el calcio tiene un 51%, 12 de magnesio, 3 de potasio, prácticamente no hay sodio, y la concentración de hidrogeniones solamente del 33,6, el pH 6,7. ¿Está bien? Cuanto más bases pierda, más ácido va a ser el suelo. Fíjense en este, donde tengo prácticamente una escasez de hidrogeniones. Fíjense en el pH, 8,2. En los molisoles prácticamente un pH neutro, 7,1. Acá también, en el vertisol, solamente tengo 2,2 de hidrogeniones, 2,2%, el pH 7,5. ¿Qué más tengo? Profe, ¿y un suelo extremadamente básico afecta de alguna manera a los cultivos? Extremadamente básico. Sí. No hablamos de básico, hablamos de esto, por ejemplo, que tenés acá. Mira, este es un suelo salino-sódico. Acuérdense que el término no es básico, sino es un pH que llamamos alcalino. ¿Está bien? Bien. Cuando el pH es mayor a 8,5, fíjense en este caso. ¿Ven que tiene el pH 9? pH es ¿no? ¿Sí? No, sí, perdón. ¿Dónde está el pH? Acá no, acá, perdón. 10,3. ¿Ven que está muy por arriba de 8,5? Todo lo que sea por arriba de 8,3 le llamamos pH alcalino. ¿Por qué? Porque esto está relacionado directamente a la concentración de sodio. Vamos a ver el sodio. ¿Ven? Miren la concentración de sodio que hay. Es una barbaridad. 95% de sodio. ¿Lo ven o no? ¿Ven que la segunda tenemos pH y acá está el sodio? ¿Lo ven? Entonces el pH es 10,3 y la concentración de sodio es del 95%. No tiene ni calcio, ni magnesio, prácticamente todo, ni potasio. Prácticamente todo es sodio. Entonces eso hace que el pH se dispara y me dé un pH alcalino. Ese sería el término. ¿Sí? Cuando es más de 8,3 yo te hablo de pH alcalino. Entonces ya todos nos entendemos que se debe al sodio.
Y eso es lo que me está mostrando. Es un suelo salino-sódico. Fíjense en que los suelos salino-sódicos generalmente, pero no siempre, ¿sí?, tienen un pH menor a 8,5. Ahora, ¿por qué este tiene 10,3? Ojo que es generalmente y no siempre. Si ustedes vuelven al cuadrito, siempre les aclaro, generalmente, ojo, ven acá, generalmente, no siempre, el pH es menor a 8,5. Pregunto, ¿por qué no es menor a 8,5? ¿Cuándo no se cumple que es menor a 8,5? ¿Qué les parece en un suelo salino sódico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo no se cumple esto? Cuando un suelo salino sódico, el pH es mayor a 8,5, porque generalmente dijimos que es menor a 8,5. ¿Qué les parece? Fíjense en los números. ¿Por qué se da este pH tan alto? Por la presencia de sodio. Sí, pero no es solamente la presencia de sodio. Sí, el sodio siempre va a dar un pH más 8, pero no basta con que sea que esté presente el sodio. ¿Cuál es el problema acá? Yo podría tener un PCI del 18% y es sódico, pero este tiene 95, o sea, la cantidad de sodio que tiene es una exageración. O sea, ¿sí? 18% también es un suelo sódico. El problema es que este es un 95%, o sea, es demasiado. Por eso les digo, miren el complejo de intercambio. Prácticamente está saturado de sodio. Yo voy a tratar de, ¿ven? Esto es sodio, potasio, magnesio, calcio. Es una barbaridad. Esto es hidrogeniones. No sé si, a ver, ¿se ve o no? Sodio, a ver si pudiera, ahí se ve mejor. ¿Ven? Esto es sodio. Este 2 es potasio. Este 1, magnesio. Este 2 es calcio. Estos son hidrogeniones. O sea, prácticamente en el complejo de intercambio no hay más que sodio. Aunque haya sales, como dice acá, porque dice que es salino sódico, es pobre. Los tipos de sales que tiene son básicamente sales sódicas, las que tienen mucha hidrólisis. Entonces me disparan el pH, fíjense. Y eso hace que el pH sea tan alto. ¿También? O sea, vuelvo a repetir en síntesis, no solamente es que haya sodio, es la cantidad de sodio que hay. ¿Está bien? Ahora, fíjense en este que está acá. Un solonet solodizado. Eso también lo vimos en proceso. Fíjense, acá también hay sodio, un 29,4%. O sea, es un suelo sódico, tiene más del 15%. ¿Por qué el pH es 7,4? Y no es salino, ¿no? Solonet solodizado. No es salino. ¿Qué les parece?
¿A qué se debe ese pH tan bajo para ser sódico? ¿Qué procesos se daban ahí? Por los hidrogeniones. Fíjense que acá tengo 19,7% de hidrogeniones. Entonces, eso lo que me está diciendo es que, y me voy a los valores, que se han lixiviado, ¿sí? Por ejemplo, el calcio. Fíjense en lo que tengo de calcio, no llega al 20% de calcio. ¿Dónde estamos acá? Perdón, este es calcio. Acá tenemos, déjenme que suba un poquito, si no. ¿Cómo puedo hacer? Voy a minimizar para que podamos ver un poco más. Ahí. Fíjense, estos son los hidrogeniones, 17,9. Miren lo que tengo de calcio. Prácticamente es muy baja la cantidad de calcio. Este suelo se han lixiviado las bases. Entonces, lo que prácticamente tengo son hidrogeniones y sodio. Por eso tiene ese pH. ¿Sí? 7,4. Por eso dice solonet solodizado. Es decir, un suelo sódico degradado. Se ha perdido el calcio. ¿Sí? Lo que tengo prácticamente, ¿qué es? Sodio, hidrogeniones, un poco de magnesio y potasio. Eso es lo que tengo. ¿Sí? ¿Se comprende eso? No sé si me explico. Eso tiene que ver con el tema de procesos. ¿Se acuerdan cuando vieron solodización? Los suelos sódicos degradados. Y aunque no se acuerden de proceso, como bien dice Mónica, analicen los hidrogeniones. ¿Ves? Eso me está dando idea que la cantidad que hay. Un valor de pH de 7,4 sería neutro. Sería neutro, o sea, fíjense, ¿qué van a tomar como guía ustedes? Ajá. Esto quiero que tomen, que queremos que tomen como guía. Fíjense cómo nosotros llamamos neutro. Este es un cuadrito de Porta. ¿Pero por qué nos gusta tanto este cuadro? Me parece interesantísimo. Porque explica los diferentes pH, qué es lo que ustedes van a encontrar en ese suelo. Fíjense cómo el concepto este de básico, es lo que decíamos, baja hasta 8,4, no más. Cuando yo ya hablo de 8,5, yo ya hablo del concepto de alcalinidad. Digo ligeramente alcalino porque hay sodio. Entonces, ¿qué es neutro? Bueno, el rango más o menos entre 6,6 y 7,3 es neutro. ¿Sí? Ustedes manéjense con este cuadro. ¿Está bien? Este cuadro les va a servir a ustedes. Lo vamos a utilizar ahora y lo vamos a volver a utilizar cuando hagamos la interpretación de análisis de suelo. ¿Sí? ¿Está bien? Para que se guíen. Entonces, en 7,4 vamos a llamarlo medianamente básico. ¿Sí? Esos serían los términos correctos. Básico, y ya saben, si yo les digo alcalino, ustedes ya saben, esto es sodio, acá hay sodio, entonces yo que me tengo que pensar que tiene más de un 15% de sodio. Mientras que si yo hablo del término de básico, estoy hablando por arriba, fíjense, de 7,3, es decir, entre 7,4 y 8,4. Lo muy bueno de esta tablita es cómo relaciona el pH y yo puedo saber qué problema tiene ese suelo. Fíjense en cómo a pH muy altos hay deficiencias, por ejemplo, de hierro. Al ser tan alto el pH, por darles un ejemplo. Bueno, no sé qué más, chicas. ¿Sí se ha entendido? ¿Se comprende cómo tiene que ser el análisis? No sé si ustedes no sé si me doy a entender. Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les recomendaría? ¿Qué haría yo si fuera estudiante? Yo tendría mi tablita de pH, yo tendría mis cuadros. A resumen, ¿qué quiero decir? Que cuando ustedes estudien, organícense en qué es lo importante y lo que me sirve a mí constantemente para hacer mis análisis.
Entonces, cuando yo ya esto lo acostumbro a manejar, ¿sí? Es más fácil todo lo que interprete. Ténganlo a mano, tengan esto, tengan los cuadros, todas esas cosas. O sea, mi propia síntesis de lo que es importante. Hagan sus cuadros de síntesis. Y esto le va a servir incluso para el final. En el final se pregunta estas cosas, se les pregunta sobre interpretación, se les pregunta qué pasa hasta el pH, si les toca el tema de proceso, fíjense en cómo se puede ir y volver con el tema este. Ay, espera un minutito, por favor. Los escucho, ¿sí? Vamos a silenciar esto porque si no... Sí. A ver, sí, las escucho, chicas. No sé si hay alguna cosita más. Punto 1, inciso G. Ahí voy. Inciso G. Acá. Si usted no dispone de valores de conductividad eléctrica o en última instancia de resistencia eléctrica, puede a partir de los datos de la tabla determinar si el suelo 7 es salino. Si no dispongo, me voy. Ya se los coloreo en, a ver, pongamos otro color. Se refiere a este suelo que está acá. Si yo, me pregunta si yo no tengo ni el dato de resistencia eléctrica, ni el de conductividad eléctrica, si yo a partir de estos datos puedo decir que este suelo es salino. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se puede a partir de estos datos decir que este suelo es salino? Es lo que está en rosita. ¿Qué les parece a ustedes? No puedo porque no es suficiente con conocer el pH. Exactamente. No puedo. Yo para determinar si un suelo es salino,
necesito saber la conductividad eléctrica o la resistencia eléctrica. Incluso la conductividad eléctrica es un valor más exacto, ¿sí? Pero sabiendo la resistencia, aunque sea la resistencia eléctrica, puedo decir si el suelo es salino, ¿sí? El problema de la resistencia eléctrica es que se ve afectado por el tipo de sal que tiene ese suelo. Pero si me lo dan de dato, puedo saber si es salino o no. ¿Sí? La conductividad eléctrica es más exacto, pero es una técnica que demora un poquito más. En síntesis, de acuerdo a la pregunta, ¿puedo con estos datos determinar si este suelo es salino? No, necesito saber la conductividad eléctrica o la resistencia eléctrica. No, no puedo saber. Aún si me dijeran que el porcentaje de saturación de bases sea del 100%, no quiere decir que sea salino ese suelo, ¿sí? Un suelo, por ejemplo, quiere decir que sí hay muy poca lixiviación, pero no necesariamente que ese suelo sea salino, ¿sí? Tengo muchas bases y poca agua, pero no necesariamente salino. ¿Está bien? Necesito saber esos datos. Si nos vamos incluso al detalle, fíjense que este suelo, ¿sí? ¿Cuánto tiene? Un pH de suelo salino 7,2. ¿Cuánto tiene? 0 de hidrogeniones, 67. Si bien tiene un porcentaje de saturación de base de prácticamente el 100%, pero eso no quiere decir que yo pueda saber si es salino o no. No necesariamente un suelo que tiene un 100% de saturación de base es salino. Sí, me dice que hay pocas precipitaciones, lógicamente, eso sí, pero salino no me dice. Necesito el dato de conductividad eléctrica o de resistencia eléctrica. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Así es, Ana. Como usted dice, no es suficiente. El pH de ninguna forma mide dato de que ese suelo sea salino. ¿Está bien? ¿Cómo se ven para el parcial? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es lo que deberían rechequear? Yo creo que más que nada la interpretación y relacionar todo con todo, porque por ahí a uno se le pasa por alto ciertas cosas o se olvida de ciertas cosas y pues ya afecta a Bien, todo. bien, bien. Sí. Bueno, ustedes yo les digo algo, por ahí conviene estudiar y después ponerse a relacionar, o ya van a ver que a la medida que van estudiando, ahí va saliendo la relación. Cuando uno va entendiendo es cuando, empieza a atar clavos y empieza, con razón, y empieza a decir, esto tiene que ver, cuestionarse, ¿sí? Entonces, vayan paso por paso, porque algunas veces los chicos me dicen, yo estudio y relaciono, no, está bien, pero primero estudienlo y ya van a ver que cuando lo estudian y lo comprenden, y ahí van saliendo las relaciones. Esto tendrá que ver con esto y tendrá que ver y empieza. Y eso les permite a ustedes tener una visión bien integral. Y fíjense en cómo la parte de suelos necesita dividirse para poder estudiarlo, porque la verdad que es muy amplio. Todo lo que sea tema de suelos es amplio. Profe, y el gráfico que está acá a continuación, Ahí lo ven. ¿es representativo de todo la tabla? ¿Este que está acá? Sí.
Sí, lo que me está mostrando, fíjate, es acá los porcentajes en las ordenadas y acá me está diciendo que ocurre en un suelo ácido, normal y sódico. ¿Cómo son la distribución de estos cationes en un suelo ácido, en un suelo normal y en un suelo sódico? Fíjate cómo en un suelo normal domina, esta curva me está mostrando la cantidad de calcio y magnesio. El calcio más magnesio, si esto es 100% del 0 acá al 100, el calcio y el magnesio en un suelo normal domina el complejo de intercambio. ¿Lo ves? Y el resto, ¿qué es? Está distribuido entre un poco que es sodio y potasio, menos del 5%, y el resto, fíjate, es, hay hidrogeniones y hay aluminio. ¿Ve? Acá me está mostrando la cantidad que hay. Este es un suelo normal. ¿Ve? Estos son hidrogeniones y aluminio y acá básicamente dominado por el calcio y el magnesio. En cambio, en un suelo que es ácido, fíjate, lo que domina son los hidrogeniones y el aluminio. Y puede haber sodio, puede haber potasio, pero dominan los hidrogeniones y el aluminio. Y como en un suelo sódico, ¿quién domina todo esto? Si vos trazás una línea así, ves que quien domina acá, o la cantidad que hay en suelo sódico, es mayor siempre al 15%. Eso es lo que me muestra. ¿Sí? Y este gráfico que está acá, a ver. Este también me muestra, ¿ve? Acá habla de saturación y desaturación. Y este también me muestra la gráfica, si vos, acá en las abscisas está, aquí está la concentración de aluminios, hidrogeniones, potasio, sodio, calcio, magnesio. Y este dice, suelos muy básicos y salinos alcalinos. ¿Sí? O sea que tienen mucho contenido de sodio, lo que me muestra la cantidad de sodio que hay en un suelo lógicamente alcalino. Este es un suelo, dice, algo básico, neutro y algo ácido. Un suelo, digamos, relativamente normal, como domina el calcio y el magnesio. ¿Ven? Esto sería, representa el calcio y el magnesio, esto los hidrogeniones y esto el potasio. O sea, en síntesis, en un suelo normal hay hidrogeniones, hay sodio. Lo que pasa es que no son los cationes dominantes. Fíjense en cómo lo que acabamos de decir en un suelo normal, el 60, el 80% prácticamente es calcio más magnesio. Inclusive 60-80 es calcio, 10-20 es magnesio. Miren, ¿ven? Esta es la curva. Y cómo en un suelo que dice muy ácido, fíjense, acá está todo esto que está en este color de gris intermedio, la cantidad de hidrogeniones que hay. ¿Sí? Si yo mido, si este es 80, 10, 20, 30, 40, es alto el contenido de hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? Ese es el análisis, la cantidad de hidrogeniones que hay. Si yo me paro en este punto, fíjense en que acá está el pH. ¿Sí? Fíjense en que acá está el pH. Supongamos un pH 5, fíjense. Yo tiro una paralela 5, sería bueno, no lo puedo hacer girar acá. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Bien, ahí está mejor, ¿no? Ahí. Ustedes tiran, fíjense en un pH, tomemos un pH 5. Fíjense, ¿ven? Es esta línea que está acá. A ese pH, ¿sí? Lo que me está mostrando es, ¿sí? Y este dice el porcentaje de cationes. A ese pH que lo que me está diciendo es, fíjense, hay como un 5% de sodio. Hay, yo corto la curva, más o menos de aluminio y de aquí a aquí, porque esto tienen que medirlo de acá a acá, ¿sí? No llega al 10%, hay poca cantidad, pero ya tengo aluminio a ese pH. Esta, corto la curva, esta es la cantidad que hay de, esto que está acá, perdón, son hidrogeniones, este es aluminio, este es potasio, y esto que está acá sería magnesio. Todo es acumulativo, ¿no? O sea, usted tiene que contar, porque esto es acumulativo. ¿Está bien?
Suman todo esto, es 100%, y esta sería la distribución de calcio más magnesio, esto sería de hidrogeniones, este pedacito es aluminio y esto es potasio, a ese pH. ¿Sí? Miren la cantidad de hidrogeniones que hay. Más o menos, acá sería 10, 20, 30, 40, 50 y más o menos 55% sería hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Cada pH, acuérdense que esto es 100%, cada pH. Entonces todo esto es acumulativo. Estas fracciones, supongamos pH 7, esto es potasio, esto es lo que hay de hidrogeniones y esto es lo que hay de calcio y magnesio. Fíjense en que a este pH ya no hay aluminio. ¿Ven que no está la curva del aluminio? Lo que tengo es más o menos 7%, más o menos un poquito más, 8% de potasio. De hidrogeniones tengo 10, 20, 25, más este poquito de acá sería como 26, 27%. ¿Cuánto tengo de calcio más magnesio? Lo cuento de acá que es más fácil, a ver. 10, 20, 30, 40, todo el resto, 50, 60 y así van sumando. ¿Sí? De modo tal que yo sumo calcio, más magnesio, más hidrogeniones, más potasio y es 100%. ¿Se entiende cómo van a hacer la gráfica? No sé si me explico. Eso es lo que me muestra a cada pH los porcentajes de todos estos cationes. Bien, esa es la utilidad. Esta gráfica, que está en gris, es mucho más linda que esta gráfica que está acá, pero básicamente las dos se basan en lo mismo. Muestran los porcentajes, porque siempre es con respecto al 100% de los cationes que hay en el complejo de intercambio. Entonces, cómo se van distribuyendo. Y ahí donde corta la curva a ese pH es la cantidad que hay. ¿Sí? Bueno. No sé qué más, ya nos quedan pocos minutitos, a las 11 los estoy dejando. Las estoy dejando. Creo que la éramos la mayoría chicas, ¿que no? Sí. No sé si otra pregunta, antes que me vaya. Profe, igual, por ejemplo, el punto 8, que tenemos también otra gráfica, ¿la podemos ver a la tarde? A la tarde, sí, a la tarde, la idea es esa, terminar de ver algunas gráficas, de ver cómo y ya le doy paso al profe José. O sea que sería un ratito que estaríamos, sí, a la tarde lo ven. No sé cuál es la gráfica que queda, a ver. ¿Qué gráfica queda? Ah, vamos a dar vuelta a esto como estaba. Uno que habla de los distintos tipos de carga, tenemos carga positiva, negativa, permanente. Esto. Sí. Bien, esto tiene que ver con el pH, sí, tal cual. Acuérdense que en un suelo hay cargas permanentes y hay cargas que son transitorias o pH dependientes y las que no son pH dependientes o permanentes, ¿sí? Sí, lo vemos esta tarde. ¿Sí? Ya vamos a tener... pero básicamente vayan pensando eso, que en un suelo tenemos todo tipo de carga, las que son dependientes del pH, es decir, varían con el pH, y las que no. Y eso es lo que me está mostrando. Porque en un suelo no hay un solo tipo de arcilla, es muy raro. Y también hay, excepto supongamos que sea un vertisol donde dominan las mormonillonitas, pero incluso ahí hay una mezcla. ¿Está bien? Y también tenemos materia orgánica, y esa es un tipo de coloide que varía con el pH. Si bien la carga neta dominante es negativa, pero también la materia orgánica varía con el pH. Eso es lo que me está mostrando. Entonces me dice, ¿qué pasa a medida que, por ejemplo, aumenta el pH? ¿Qué le pasa a las
cargas que son pH dependientes y qué les pasa a las cargas permanentes. Eso es lo que me muestra el gráfico. Entonces me muestra las cargas positivas y las cargas negativas que hay en este suelo. Y me muestra cómo a medida que aumenta el pH, en general, las cargas negativas aumentan. ¿Por qué? Porque las cargas permanentes se mantienen, pero las que son pH dependientes aumentan. Y eso tiene que ver con lo que habíamos visto alguna vez también en consulta y en la clase. Cuando hay, a medida que aumenta el pH, hay más oxidrilos, ¿se acuerdan? Y esos oxidrilos, ¿qué hacían? Tomaban los hidrogeniones para formar agua, los hidrogeniones que hay, por ejemplo, en los grupos fenólicos, en los grupos ácidos de las arcillas, ácidos en el caso de la materia orgánica, del humus o grupos fenólicos, o por ejemplo en el caso de las arcillas, cuando hay hidrogeniones, los tomaban y generaban cargas negativas. ¿Sí? A eso se refiere. En síntesis, a medida que aumenta el pH, en general aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Y tiene que ver con esto, con esos oxidrilos que dominan la solución del suelo. ¿Sí? Y toman esos hidrogeniones que puede haber del grupo ácido, por ejemplo, de la materia orgánica, o puede haber grupos fenoles, lo toman y dejan la carga negativa. ¿Está bien? Al revés ocurría cuando había muchas acidez en un suelo. Cuando hay mucha acidez tenemos una solución donde hay muchos hidrogeniones. Entonces esos hidrogeniones ocupaban los lugares que hay cargas negativas en el complejo de intercambio. Entonces esta tarde preparo alguna grafiquita un gráfico para mostrarles alguna imagen y para que recuerden eso. Eso lo vieron ahora seguramente cuando el profesor explicó cargas pH dependientes, cuando vieron pH. Entonces esta tarde lo vemos. Bien, profe, muchas gracias. Sí, pero vayan pensando eso, vayan, como alguien diría, vayan masticando eso. Bueno, nos vemos esta tarde. Que anden muy bien, chicas. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. De nada, que anden bien, hasta luego. Hasta luego.